Licenciada Yorlene y compañeros, este día vamos a hablarles acerca de las medidas cautelares personales. La palabra medida cautelar significa etimológicamente prevención, precaución o disposición. A su vez, equivale a un conjunto de precauciones y medidas tomadas para evitar un riesgo. Pueden ser definidas como aquellas diligencias procesales ordenadas por el juez competente, con carácter provisional, que incidiendo en la libertad o el patrimonio del imputado, van destinadas a asegurar la presencia en el juicio de los presuntos responsables y, en su caso, la ejecución de la sentencia. Las medidas cautelares personales son instrumentos utilizados por el juzgador para asegurar la comparecencia del imputado en todas las etapas del proceso. Este tipo de medidas cautelares son consideradas coactivas, ya que pueden ejecutoriarse mediante la fuerza, que afectan o limitan los derechos consagrados en la Constitución. Dichas medidas deben ser aplicadas excepcionalmente y reguladas para evitar una mala aplicación y no atentar con el artículo 12 de la Constitución. Dichas medidas deben ser aplicadas excepcionalmente y reguladas para evitar una mala aplicación y no atentar con el artículo 12 de la Constitución, que consagra el principio de inocencia. Este principio es concordante con el artículo 6 del Código Procesal Penal, en el cual se establece la aplicación de estas medidas excepcionalmente. No obstante, en la práctica actual de nuestro país se han convertido en regla general del proceso penal. La finalidad de las medidas cautelares personales es asegurar el correcto desarrollo del procedimiento, garantizando la presencia del imputado en el proceso y durante el juicio, de manera que al finalizar el proceso, la sentencia definitiva, ya sea condenatoria o absolutoria, sea ejecutada de forma inmediata. Características de las medidas cautelares. Las características de las medidas cautelares podemos hablar de la provisionalidad y la instrumentalidad. La provisionalidad consiste en el contenido restrictivo de las medidas cautelares, que tiene vida limitada, generalmente hasta que se dicte sentencia. Cuando ya se ha dictado sentencia, se transforma en ejecutivas. Si la sentencia es condenatoria o absolutoria, las medidas se suspenden y es igual, se sobresee. Con lo que es la instrumentalidad, las medidas cautelares están indefectiblemente preordenadas a la emanación de una ulterior resolución definitiva. También tenemos los principios que informan la adopción de las medidas cautelares. Entre estos principios tenemos el principio de legalidad, el principio de idoneidad, principio de intervención mínima. ¿En qué consiste cada uno de ellos? El principio de legalidad debe adoptar con arreglo a la ley según el artículo número 13 de nuestra Constitución. El principio de idoneidad debe ser apropiado y adecuado para lograr el fin que se persigue de la medida cautelar. Principio de intervención mínima. Estas son restricciones de derechos individuales y con mayor incidencia en la libertad ambulatoria. Este debe de durar lo imprescindible con contenido limitado. Esta intervención mínima presupone dos factores. Estos factores son el acierto en el tipo de la medida cautelar, que corresponde al hecho y la finalidad que se busca. La fijación generalmente de forma sobrevenida del tiempo y de la duración. Están los presupuestos de adopción de las medidas cautelares. Es un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución de forma sustancial en el artículo 4 y como condición en el artículo 5 siempre de la misma Constitución. La libertad individual del ciudadano se proclama en el artículo 2 de la Constitución de nuestra República, que establece la libertad, y en el artículo 11 y 12 de nuestra Constitución establece las garantías y sus limitaciones, y abordamos dos presupuestos. ¿Cuáles son estos dos presupuestos? Fundamentales, material y sustantivos. Tenemos el famoso
boni iuris, apariencia del buen derecho. Está determinado para establecer un cálculo de posibilidades sobre el imputado y que se refleja en el contenido de la sentencia posiblemente condenatoria. También tenemos el periculum in more. Este consiste en un juicio de probabilidad, por lo que se verifica el alto riesgo de un hecho voluntario, en el cual generalmente podría ser que impida una resolución de fondo, o también puede ser su ejecución en el aspecto de la fuga del imputado. Ya. Presupuestos formales. Para los presupuestos formales decretados por la autoridad judicial, y también tenemos lo que requiere la resolución motivada. ¿En qué consisten los presupuestos formales decretados por autoridad judicial? Tal carácter de oficialidad se justifica, además en el ámbito penal, por la necesidad de urgencia en la previsión y en la ejecución de la medida, que es ciertamente consustancial a su propia finalidad. Eso es todo. Requieren resolución motivada por su contenido evidentemente restrictivo de derechos que comportan, tal como expresa el artículo 320 del Código Procesal Penal. De este modo, la persona afectada podrá conocer razones por las que sus derechos se ven disminuidos y los superiores fines que se pretenden. La motivación de aquella resolución permitirá al afectado fundamentar los posibles recursos contra la misma, pudiendo someter a contradicción las singulares razones de su imposición, que habrán de recoger un juicio de ponderación entre los intereses que preservan con las medidas por adoptar. Les hablaré sobre las medidas cautelares de carácter personal que nuestra legislación salvadoreña enumera. La primera que voy a explicar es la citación o detención del imputado, que está regulada en el artículo 321, pero de esto hay que entender qué es citación. Citación es una diligencia de investigación, pero como diligencia de ofrecimiento al imputado, debe ser concurridos todos los derechos que éste le asistan. Igualmente, la vía a través del cual el juez debe valorar la declaración del imputado es a través de la citación. Es fundamental que al principio del inicio del proceso el imputado debe presenciarse de manera que esto sea de valer para el juez y para garantizar sus derechos. Otra medida cautelar es el caso especial de detención para inquirir. Otra medida cautelar de carácter personal que se ha tomado en cuenta es del artículo 22, que es el caso especial de detención para inquirir, que se ha creado con el propósito de darle la oportunidad a la autoridad competente de individualizar a las personas que se encuentren en el lugar del hecho del delito cometido. El legislador ha retomado eso como una oportunidad de restringir la libertad ambulatoria para recopilar la investigación del delito, para obtener un fin con resultados y una conclusión exacta. Otra es la detención en flagrante. Está en el artículo 323. Esta figura dentro de los artículos de las medidas cautelares no es que sea una medida cautelar. Esta es no es una función cautelar, sino se trata de una prevención por razón de necesidad por el momento inmediato de la comisión del delito. Otra es la detención por la Fiscalía General de la República. La ley concede a Fiscalía ciertos poderes constituidos por el propósito de realizar
una mejor investigación, que se encuentra la facultad de ordenar la detención administrativa, puesto que es la encargada de guiar la investigación con el propósito de velar y dar un seguimiento y de descubrir la verdad. Se debe de tomar la consideración que debe tener suficiente evidencia para el vínculo de una investigación exacta con el objeto de detención del hecho, y otra es la orden de restricción regulada en el artículo 325, que el fiscal lo hace para una mejor evidencia, pero esto lo hace para restringir la salida del país del imputado. Continuando con los artículos, les explicaré el artículo 326, que habla sobre la detención por orden judicial o por la Fiscalía General de la República. La razón fundamental por el cual el juez ordena la detención de un sujeto es en razón por considerar necesaria la presencia del imputado para la declaración de indagatoria y las prácticas de prueba. Les explicaré el artículo 327, que habla sobre otros casos de aprehensión. En esos casos en concreto, la legislación ha sido muy puntual y precisa en cuanto a las razones que posibilitan la privación de libertad de una persona con el propósito de evitar hechos constitutivos de delito, o en el caso del primer numeral, que evita la evasión de la responsabilidad penal, es decir, de pagar la condena previamente establecida para después aplicarla en el proceso penal y así culminar con una sentencia condenatoria. Les explicaré el artículo 328, que habla sobre la detención por el término de inquirir en relación con el artículo 13, inciso segundo de nuestra Constitución, que indica que el juez o tribunal correspondiente estará obligado a notificar en persona al detenido el motivo de su detención, recibir su indagatoria y declarar su libertad o detención. Ahora les explicaré el artículo 329, que habla sobre la detención provisional. La detención provisional tiene como objeto fundamental asegurar la presencia del imputado en el proceso y la debida ejecución de la sentencia que podría llegar a dictarse, en relación con el principio de presunción de inocencia, que dice que todo aquel que se le atribuye a la comisión de un delito se presumirá inocente mientras no se le haya demostrado suficiente culpabilidad en el juicio. Y para finalizar, en relación con el artículo 330, otros casos de detención provisional. Aplicación de las medidas alternativas o sustitutivas de la detención provisional. El artículo 322 del Código Procesal Penal nos habla acerca de las medidas alternativas a la detención provisional o sustituir otra medida menos gravosa para el imputado. El juez o tribunal competente de oficio podrán imponer alguna de las medidas siguientes, en este caso son 7. Entre esas tenemos el arresto domiciliario en su propia residencia sin vigilancia alguna. Número 2, la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada. Número 3, la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que lo designe. Número 4, la prohibición de salir del país a la localidad en la cual resida o del ámbito territorial que fije el juez. Número 5, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares. Número 6, la prohibición de comunicarse con personas determinadas. Número 7, la prestación de una caución económica adecuada por el propio imputado o por otra persona. También nos dice que se prescindirá de toda medida cautelar cuando el delito fuere máximo o igual a 3 años y el juez podrá someter al imputado a una medida de restricción de libertad. El artículo 333 del Código Procesal Penal nos habla acerca de la internación provisional, que se podrá ordenar al imputado en un establecimiento asistencial cuando medien los siguientes requisitos, que estos son 2. Como número 1 tenemos que existen elementos de convicción suficientes para sostener razonablemente la existencia de un delito.
como número 2, tenemos la comprobación por dictamen de perito de que el imputado puede sufrir alguna grave alteración o insuficiencia de sus facultades mentales. Yo les hablaré sobre el fundamento de la existencia de las medidas cautelares en el proceso penal. Como ya sabemos, todo proceso tiene como fin asegurar la eficacia de la persecución penal y, aunado a ello, garantizar los derechos fundamentales del imputado en la resolución del conflicto penal. Así, para poder cumplir a cabalidad con esto, nace el concepto de medida cautelar, el cual surge como un sistema de autodefensa del ordenamiento jurídico que asegura la consecución del proceso ante el posible daño jurídico si se burlan las sanciones impuestas al imputado, en la medida en que quede en libertad y oculte la verdad o provoque la inaplicabilidad de la ley penal, pues la función jurisdiccional debe juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Esta es la razón de la existencia de las medidas cautelares, que en un primer análisis puede parecer lógico e irracional, pero que en el fondo es una justificación para dañar derechos fundamentales, específicamente el derecho a la libertad ambulatoria, ya que con el objeto de garantizar los objetivos del proceso, colateralmente se daña dicha libertad, adjudicando a la persona un hecho constitutivo de delito, sin que ésta sea previamente oída y vencida en juicio. Con esto, pareciera ser que la idea de los funcionarios competentes que dirigen la investigación es que en todos los casos se dicte una sentencia condenatoria, dejando ninguna posibilidad de culminar el proceso en una sentencia absolutoria hacia el imputado. Como ya hemos analizado, las medidas cautelares han sido reguladas en los artículos 320 al 342. De tal manera que el órgano jurisdiccional puede tener herramientas para lograr desarrollar las diferentes etapas del proceso. Así, por ejemplo, encontramos en el artículo 321 la citación, con la cual se prevé que esta no es meramente una medida cautelar. ¿Y por qué? Esto es porque no previene, simplemente ayuda al juez a que se solvente la necesidad de que el imputado comparezca al llamamiento del mismo juez. O que rinda declaratoria, pues de igual manera, de no querer hacerlo por su propia voluntad, el juez fácilmente lo puede hacer llegar por medio de la fuerza. No obstante, son criterios de proporcionalidad que el legislador ha utilizado para moderar la aplicación de las medidas cautelares, pues en atención al artículo 6 del procesal penal, establece que la aplicación de las medidas cautelares es excepcional, debido a que el derecho que se restringe es el de la libertad, como ya lo habíamos dicho anteriormente específicamente, el derecho a la libertad ambulatoria. Por lo tanto, deberá ser proporcionada sin exceder el tiempo señalado por la pena prevista. Sin más que agregar, damos por concluido el tema de las medidas cautelares personales. Muchísimas gracias por su atención.